Hola, buenos días. Mi nombre es Sara López. Soy estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de mi carrera y pertenezco al semillero de investigación conductual, en donde estudiamos el comportamiento del consumidor. Desde hace algunos meses en el semillero nos planteamos un proyecto para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad cognitiva en museos. Y específicamente yo me estoy concentrando en los museos de tipo interactivo. Acá en Medellín contamos con el Museo Parque Explora y mi público objetivo son niños en una edad escolar entre 5 y 7 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, bien, ¿qué es el TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Es un trastorno multifactorial de tipo biológico con alteraciones genéticas que afecta las funciones ejecutivas de los niños cuando están en interacción con el entorno. ¿Y qué son estas funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son principalmente las que nos permiten el aprendizaje, la concentración, el control de las emociones y la memoria. Entonces, estos niños, al estar en una interacción constante con el entorno, se va a ver afectadas estas funciones y van a tener problemas en el aprendizaje especialmente. ¿Y por qué nos estamos concentrando en las alteraciones con el aprendizaje? Es porque cuando un niño llega a un museo como el Parque Explora, que es un museo que tiene como objetivo la divulgación científica y tecnológica, en donde le presentan en las experiencias a niños fenómenos naturales como puede ser la inercia, como pueden ser los sonidos, el niño puede entrar en un conflicto del no entendimiento de la experiencia y por lo tanto generar una frustración en su estadía en el museo. Cuando un niño va a un museo, cuando cualquier persona va a un museo, va a una experiencia de aprendizaje autónomo y nosotros lo que queremos es mejorar esa autonomía que puede tener el niño cuando entra al Parque Explora. Entonces, retomando un poco el TDAH se puede dividir en 3 tipos. El primero es un TDAH con un predominio en hiperactividad. Son niños muy inquietos que no son capaces de quedarse sentados cuando tienen que estar sentados, que responden impulsivamente, o sea que se les hace una pregunta y antes de que se les termine de hacer la pregunta, ellos ya están respondiendo. Son niños que tienen problemas con la autoridad por esta misma situación de que son muy impulsivos a la hora de dar respuestas y pueden presentar problemas para acatar órdenes. Tenemos un segundo tipo que son los niños con un predominio en desatentos, que son niños que les cuesta mucho estar concentrados, son niños que les cuesta recordar las acciones o las actividades que les dan, o por ejemplo si están leyendo, van haciendo una lectura y cuando llegan al final de esta lectura no recuerdan muy bien qué es lo que leyeron al principio. Son niños que les cuesta prestar atención a lo que se les dice verbalmente. Y por último tenemos a los niños con un predominio combinado, que son en su mayoría, pues este es el predominio que más se presenta con los niños. Son niños que son hiperactivos y a la vez inatentos. Esto les genera grandes conflictos a la hora de aprender. Según todas las investigaciones que hemos estado haciendo, hemos encontrado acciones que pueden mejorar el aprendizaje de los niños, por lo que ya les contaba de que es necesario un aprendizaje autónomo cuando visitan los museos. Entonces, ¿cuáles son estas acciones? Primero, y pues digamos que es uno de los factores más importantes, es tener en cuenta los picos de concentración de los niños. Estos picos de concentración oscilan alrededor de los 20 minutos y pues digamos que en este periodo de tiempo es cuando
es en el que más tenemos que sacar provecho para que los niños entiendan, comprendan y aprendan la experiencia. Como segunda acción para mejorar el aprendizaje tenemos un sistema de captación de sentidos, es decir, generar estímulos multisensoriales, involucrando no solo la escucha, por ejemplo, sino involucrando la escucha, la vista, que ellos tengan que estar activos a las actividades que se les dan. Otra acción es tener un proceso compensatorio en el momento que ellos van realizando las actividades. Es decir, en el momento que hagan algo bueno, darles un sistema de puntuación que les digan que lo están haciendo bien. Otra es darles una motivación externa a partir de estos estímulos que ya habíamos dicho. Entonces, vas muy bien, felicitaciones, lo has logrado, y con este sistema de puntuación. O sea, la idea es hacer un conjunto de acciones para mejorar el aprendizaje. Y algo muy importante que hemos encontrado es las actividades aeróbicas como un detonador de la concentración de estos niños. ¿Esto qué quiere decir? Estos niños, al ser inatentos, necesitan estar haciendo varias cosas al tiempo, pero cuando me refiero a varias cosas es, por ejemplo, si ustedes notan un niño con este trastorno, son niños que si tú los pones a estar sentados van a estar moviendo el pie, van a estar comiéndose un lápiz, van a estar moviendo el lapicero, porque necesitan estar en movimiento. Entonces, si se les da una actividad aeróbica durante la experiencia, o bien antes de la experiencia se les pone a hacer una actividad aeróbica, el cerebro va a estar más dispuesto y más receptivo ante la información que se les da, y por lo tanto van a estar mucho más concentrados. Con estas acciones he empezado con un estado del arte, el cual nos indica. Este estado del arte, antes de comenzar como a explicar el estado del arte a que hemos llegado, este estado del arte está basado específicamente y en su mayoría en el aprendizaje en aulas de clase, porque ha sido un poco difícil encontrar museos que se hayan concentrado en esta población y en este tipo de discapacidad cognitiva. Entonces, en el estado del arte hemos encontrado principalmente herramientas de tipo tecnológico que permiten el aprendizaje a partir de pequeñas actividades. Entonces, ¿cómo funcionan en su mayoría? Son actividades con un objetivo claro y que se les van dividiendo a los niños en pequeñas acciones que deben cumplir. Entonces, deben cumplir esta acción, se califica, o pues no lo llamemos calificar, se premia cuando lo hagan bien. Hacen una segunda acción, se premia, y hacen una tercera acción, se premia, y cumplen el objetivo. ¿Qué pasa? A medida que van desarrollando estas actividades, se va aumentando la complejidad de las mismas. Entonces ya no se les da una sola actividad para que ejecuten, sino que se les dan 2 acciones que deben cumplir para recibir el premio. Entonces, haz esta actividad, luego esta, y ganas tu premio si las haces bien. Y con esto se va intensificando o se va aumentando el nivel de complejidad que van teniendo el niño. Otras herramientas que hemos encontrado son, por ejemplo, el uso de realidad aumentada, en donde hacen una experiencia mucho más envolvente y empiezan a hacer que los sentidos no estén atentos a un montón de factores externos, sino que estén concentrados. Entonces, cuando colocan unas gafas, por ejemplo, de realidad aumentada, hacen que el niño tenga su vista únicamente en la experiencia, por lo tanto empiecen a omitir el resto de factores externos y hagan una experiencia mucho más envolvente. O bien utilizan diademas para, en este sentido, omitir la escucha de otros factores externos y puedan estar mucho más concentrados en su experiencia y en las acciones que están haciendo. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos? Estamos proponiendo un proyecto
en un proyecto en donde estemos concentrados en mejorar estas funciones ejecutivas a partir de estímulos multisensoriales no excesivos, porque también las investigaciones nos dicen que si estos estímulos multisensoriales son excesivos, causa distracción, causa frustración o causan pues en los niños como que se abrumen de tantos estímulos y de momento pierdan como la motivación de continuar con la experiencia. Entonces estos estímulos tienen que ser controlados y tienen que ser solo para mejorar esa motivación y mejorar un poquitico esa concentración como pilas. No te vayas de la actividad, que la estás haciendo muy bien. Entonces, bajo estas premisas y bajo esta investigación, empezamos a determinar cuáles son los pros y los contras del Parque Explora. Entonces encontramos que en el Parque Explora, dentro de sus actividades, al ser un museo interactivo, hace que los niños estén involucrados dentro de sus experiencias y tengan como esta necesidad de utilizar diferentes sentidos para poder desarrollar las actividades, pero también encontramos que son demasiadas actividades en un solo espacio. Entonces eso hace que el niño quiera estar aquí y a la vez en otro lugar, o esté haciendo una actividad pero esté pendiente de lo que los otros niños estén haciendo, o que las otras personas que visitan el parque estén haciendo, y al final pues digamos no aprendan de la misma manera. Igualmente encontramos que el Parque Explora utiliza como herramienta o digamos como herramienta para el entendimiento de las personas que visitan el parque, los mediadores. ¿Y qué son los mediadores? Son personas que están a disposición de los usuarios para explicarles cómo funcionan las experiencias o cuál es el objetivo de las experiencias para que las personas entiendan un poco mejor. Pero bien les había contado que los niños pueden tener ciertos problemas con la autoridad, entonces puede generar de pronto un choque entre el mediador y el niño, y entonces también generar una experiencia negativa en el niño. Entonces, dadas como estas premisas y la forma de investigación que estamos haciendo, determinamos que el producto que vamos a entregar, que va a ser un producto para la experiencia museográfica, esté basado en 3 pilares fundamentales. Instrucciones claras y divididas para que el niño entienda qué es lo que está haciendo. Estímulos multisensoriales no excesivos, porque ya bien les había contado que el exceso puede ser contraproducente. Y el aumento de la dificultad progresiva de las actividades. Con estos 3 pilares y teniendo en cuenta uno de los factores más importantes de la concentración, y son esos picos de concentración, generamos un producto museográfico, el cual en estos momentos está en unos procesos de registro de propiedad intelectual, y por este motivo no se los vamos a presentar en esta ponencia, pero digamos que ese es nuestro objetivo, mejorar esa accesibilidad, mejorar ese aprendizaje autónomo de los niños, y así poder al final de todo el recorrido en el Parque Explora poder que ellos digan: aprendí esto y aquello. Igualmente, la idea es que con este producto pueda ser replicable en otros espacios museográficos de la ciudad inicialmente, y la idea es como testearlo para ver que sí sea efectivo en el objetivo que queremos cumplir. Y algo muy importante es que sea un producto que no sea invasivo. ¿Y qué me refiero al ser invasivo? Y es que no sea como que en vez de ser inclusivo excluya a la población. Entonces, esto solo lo utilizan los niños con TDAH. No, la idea es que pueda ser utilizado por niños, por adultos, y que todos tengan como una experiencia positiva.
Va enfocado a ellos bajo estas acciones, pero estas acciones también pueden mejorar el aprendizaje de niños que no cuentan con este trastorno. Entonces, pues este es nuestro objetivo. Les agradezco por escucharme y espero verlos pues en una próxima ocasión. Muchas gracias.